Ah, hola. Hola. Hola, mujeres. Bueno, vamos a dar unos minutitos para que vayáis entrando. Esta es la presentación de un libro maravilloso que creemos que todas deberíais leer. Ya que lo sacamos, aprovechar. Las políticas de la realidad de la maravillosa filósofa feminista radical Marilyn Frey. Entonces eso, vamos a esperar hasta ahí 5 o así para que vayan entrando las interesadas y ya vamos a ir arrancando un poco. ¿Te parece? Estoy aquí con Ida, Hola. que se ha pelado, que a lo mejor no la reconozco desde la anterior. Y nada, vamos a estar hablando un poco de este maravilloso libro que bueno, estamos muy contentas de ya hoy. A partir de ya lo podéis comprar directamente, solamente por ahora, en Labris Editorial. labriseditorial.es. Entráis y ahí lo tenéis el libro, junto con nuestros otros libros. Bueno, ya los voy enseñando mientras van entrando. Nuestros otros libros, ensayos sobre políticas sexuales, en los directos se ven al revés, y Gender Hearts, el género daña, ambos de Sheila Jeffries, de la magnífica Sheila Jeffries, mentora donde las haya, una mujer, vamos, que ha cubierto tantísimos temas y que en este están muchos de los temas que ha cubierto, pero aún con un libro de sus ensayos no podemos cubrir todos los temas claves para el feminismo radical que ha cubierto Sheila Jeffries. Imposible. Bueno, aquí con el tecito, esperando a que entren las mujeres que se quieren informar del nuevo libro de Labris Editorial, nuestro tercer libro ya. Y los que vienen. Y los que vienen, y los que vienen. Por aquí tengo el otro en el que hay que trabajar. Esta portada evidentemente no es nuestra, pero deseando. Y bueno, Violeta está trabajando ya en la portada de el que estamos haciendo de Victorias en Don de León. Así que pronto supongo que os la podremos enseñar. ¿Ya es oficial? O sea, ya estaba anunciado. Ah, Sí, 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 en una sí. newsletter. Ya está anunciado que nuestro próximo libro en español, el primero en español directamente, es de la magnífica filósofa también, Victorias en Don de León. Un libro de ensayos para nuestra colección. Venga, le voy a enseñar. Nuestra colección junto con las políticas de la realidad de Fragmentos, que es la colección de ensayos, donde hacemos libros con bastantes ensayos distintos en los libros que sabemos que os gustan. Por lo menos a mí me encantan ese tipo de libros, de ensayo. Hola, Vero. Bueno, pues en un minutito vamos a ir empezando y os vamos a contar todo sobre este magnífico libro. Sí, mirad, la impresión no es igual que el ordenador. Entonces ha salido bastante más lila de lo que se ve en las fotos que tenemos hasta ahora. Y está súper bonito. Ahora os lo enseño entero. Después más tarde, aquí está Violeta, que bueno, ella tiene allí libros si los quiere enseñar, pero está muy ocupada preparando vuestros pedidos. Yo creo que por eso no se va a poder unir a nosotras, que es ella la que ha hecho esta magnífica portada, contraportada, solapas, todo. Y que no llega, hay 5, bueno, Bueno, así vamos empezamos si entrando. quieres. No, a ver, me da cosa, porque no vaya a ser que se queden Ya sin son y entrar cinco. algunas. Bueno, uy, mira, de hecho,
me ha salido una alarma. Espero que no me salgan más, porque de estar trabajando sin parar en esto, tengo un montón de alarmas en el móvil. Así que bueno, eh, como estaba diciendo, estamos haciendo la presentación de las políticas de la realidad de la magnífica filósofa Marilyn Frey. Y bueno, vamos a empezar, si te parece, Iga, pues hablando de Marilyn Frey, que es una filósofa feminista radical que estuvo enseñando en muchísimo tiempo en Michigan. Y bueno, ella fue muy relevante en la escena de los estudios de la mujer, que después vamos a hablar un poco de qué es eso de los estudios de la mujer, porque creemos que es muy relevante ahora mismo. Y ella hizo crítica de lo que estaba faltando en los estudios de la mujer. Ella eh, dio muchísimas bases que están recogidas en este libro para una teoría feminista que pudiera trasladarse a la academia, pero también utilizar las herramientas teóricas de la filosofía para darle mucha base a la teoría feminista radical. Y bueno, este libro, Sheila Jeffrey lo cita muchísimo, Claudia Cart, que es otra de las grandes filósofas, especialmente filósofas lesbianas del feminismo radical, lo han alabado ampliamente y bueno, es una mujer con un recorrido que por desgracia pues no la nombramos tanto, pero si vais a las fuentes del feminismo radical, la citan muchísimas mujeres y con eso en vista y con lo maravilloso y lo fuerte que fue este libro para tantas mujeres, hemos visto de traerlo como un libro completamente introductorio y profundizador en la teoría feminista radical. Y bueno, no sé si quieres contarnos algo más sobre Fry, creo que tienes por ahí. Sí, de Frey yo añadiría, tengo aquí apuntado que ganó dos premios bastante importantes. El primero fue en 2001, que fue nombrada Filósofa del Año por la Sociedad para Mujeres en Filosofía. Y entonces el segundo, que unos años después, la organización Phi Beta Kappa la nombró profesora Romanel de Filosofía entre los años 2007 y 2008. O sea que es bastante Vale, relevante tanto filosóficamente como en el mundo feminista. sí, y bueno, ahora aprovecho y os enseño las solapitas y os leo porque aquí tenemos los datos explícitos porque bueno, de mi memoria no hay que tirar. Y enseñó en el departamento de la Universidad de Pittsburgh antes de ser nombrada profesora distinguida en la Universidad Estatal de Michigan en 2003. Y trabajó como decana asociada en estudios de posgrado de la Facultad de Artes y Letras. Pues nada, para quien quisiera saber el currículum, ahí está, pero bueno, a nosotras nos preceden sus publicaciones en Sinister Wisdom, su activismo y su vocalización por el feminismo radical en la academia y por las lesbianas en la academia y trayendo la filosofía también al pensamiento feminista lésbico. Vamos a hablar ya en función pues, de este preámbulo que hemos dado, si te parece, Iga, de por qué es importante o por qué consideramos que es importante este libro ahora mismo. Aparte de, pues por lo que estamos hablando, de que los Women's Studies han desaparecido, eso lo sabemos todas. Bueno, o lo sabemos que ya no se habla de estudios de la mujer, sino estudios de género. Está pasando muchísimo pues en España, en nuestra academia, a la que no ha llegado en nuestra academia española. Ha sido mucho más difícil ver el feminismo radical, mucho más difícil. Este libro incluye feminismo radical, incluye el feminismo radical que Frey enseñaba en sus clases en la universidad. En los Women's Studies o sea, parte de estos ensayos eran parte de sus clases sobre introducción al feminismo radical en los Women's Studies, cosa que, bueno, vemos que en los másters de género y todo eso no se habla de feminismo y mucho menos de feminismo radical. Entonces, no sé si tú quieres hacer un aporte, porque estás más cerca también de ese mundo. Vemos que esto tenemos que rescatarlo, ¿no? Pues se ha perdido la capacidad de citar, para empezar, feminismo radical a la hora de hacer investigación académica y se han perdido las bases del feminismo radical en lo filosófico, ¿no? Sí, básicamente mi experiencia en la academia, específicamente en la carrera de filosofía, es que el único feminismo que se trata es el feminismo queer y también un poco de feminismo de la diferencia.
Entonces, los másteres que podemos, por ejemplo, estudiar ahora mismo en Barcelona son los dos, lo que decía, el de estudios de género, que obviamente es teoría queer, y luego tenemos el máster de Duoda, que se dedica más al feminismo de diferencia. Pero el feminismo radical ha quedado totalmente desaparecido y ya no se enseña ni en carreras ni en másteres. Vemos que está tomada la academia por la tercera ola del feminismo completamente y que los aportes intelectuales de la segunda ola han desaparecido, ya desaparecieron hace tiempo, no solamente en España, sino ya no existen los Women's Studies en casi ninguna parte, ni los Lesbian Studies, eso ya nos olvidamos de todo, pero han desaparecido y no, ya ni siquiera se nombra a las mujeres, ¿no? Entonces, de estudios feministas no vamos ni a hablar. Viendo también pues la censura que estamos viendo últimamente, que las mujeres, como es el caso de Iga, las mujeres que estáis en la academia, muchas, no encontráis el camino del feminismo radical, vemos que las mujeres que están en la academia no tienen las fuentes del feminismo radical o les cuesta muchísimo, creemos que también hay un problema del idioma, por eso está la Bridge Editorial traduciendo, pero realmente nos cuentan muchas autoras, y esto decía Mary Daly, lo decía Caroline Douglas, lo ha dicho Sheila también, Sheila Jeffrey, se borra. O sea, o no hay interés en combatir directamente la tercera ola del feminismo, que es lo que contaba Sheila en Gender Hearts, que por eso entró como entró el feminismo, bueno, perdón, la teoría queer y el transfeminismo. No solo eso, sino que se borran todo lo que realmente pone en evidencia el sistema, porque estos libros, los libros de las mujeres de los 70 que estaban en la academia, y me sale también nombrar a Joyce Trevillcott, que era una de las primeras filósofas lesbianas, ¿no? En la academia feminista, eran muy críticos con el sistema de la academia, muy críticos, y hacían pensar en la reevaluación de los valores que se estaban transmitiendo. Por eso este libro creemos también que es muy importante para este momento, porque dice, hey, el feminismo radical tiene que tener en cuenta las experiencias de todas las mujeres, y ella se posa mucho en la experiencia de las mujeres, que en aquel entonces se decía de color, también se decían mujeres negras, pero en general de color se decían, ¿no? Y se pone ahí y analiza el racismo, y después vamos a entrar explícitamente en un poquito en qué toca en cada ensayo, porque creemos que es muy interesante, pero por esos factores, y bueno, y este te lo voy a pasar a ti, Iga, y por la supremacía masculina en el movimiento de los derechos gays, creemos que es muy importante, muy interesante este libro, y además queremos que se divulgue tanto en el ambiente activista como en el ambiente académico. Y bueno, te paso la pelota de por qué ahora mismo con el movimiento gay y todo eso es importante también este libro. ¿Te refieres a que me ponga ya a hablar directamente del capítulo de Fry? De... Claro, porque eso lo vamos a tratar luego. Sí, bueno, decía que, por ejemplo, pues sabiendo que ha avanzado tanto el movimiento gay en su supremacía, que ahora pues están pidiendo abiertamente los vientres de alquiler en gran Ujú. parte del movimiento gay, ¿no? Y sobre todo la diferencia pues, lo que sabemos del activismo de las lesbianas con respecto al gay, ¿no? Una pincelada si te apetece, si no, pues ya vamos pasando y como tú dices, entramos después en profundidad cuando de eso. Pero para mí esos son los tres temas claves del libro, aparte Mm. de que, bueno, de que nos hace falta tener una profundización y una base, ¿no? Teórica. Yo no sé si tú has sentido que esto da una base teórica desde la que partir Sí, sí, a la hora totalmente. de... Sí, o sea, es una base teórica muy fuerte. Además, como ya dije en el live pasado, o sea, no quiero que os asustéis, es un libro académico, sí, pero como ha dicho Ananda, eran unos capítulos introductorios para empezar las clases de feminismo radical. Pero es académico, pero a la vez muy cercano, es decir, no cuesta nada leerlo porque Brain Fry se esfuerza para que pueda llegar a todas las mujeres, no solo a las de la academia, y escribe con un lenguaje muy asequible. De hecho, pone una nota al principio del libro explicando cómo usa las comillas, cómo usa
diferentes expresiones para que sea lo máximo comprensible posible. Y bueno, nos hace una introducción para que además yo creo que después va a servir a muchas que no están acostumbradas a leer filosofía y por el feminismo se van acercando a la filosofía, de cómo se utiliza también el lenguaje Sí, sí. en muchos ámbitos de la filosofía y es muy interesante. Y, y bueno, yo quería hablar también de un poco, si te parece, dar unas pinceladas porque después nos meteremos más en cómo encaja traer este libro en nuestro activismo feminista desde Labris Editorial. Y me gustaría decir que, bueno, lo que estábamos diciendo, nosotras queremos incidir en traer lo que después de años de estudio, de meternos en lo que muchas veces la academia no te deja meterte porque tienes que estar leyendo a los hombres, a meternos a leer a las mujeres que se ha borrado, a las mujeres que podemos leer del movimiento feminista, pese a eso, a que las más radicales siempre se borran, y porque sabemos inglés, tenemos esa suerte, ¿no? Y queremos traer este libro para, pues para subsanar esos vacíos que estamos viendo algunas veces, esas dificultades. Este libro tiene unos conceptos de los que hablamos continuamente y a los que no le damos una base teórica fuerte, no los concretamos, utilizamos los conceptos sin saber realmente a qué refieren, no les podemos dar la base, tenemos intuiciones y este libro deja las intuiciones muy sólidas para que las podamos defender teóricamente, para que las podamos defender argumentalmente. Entonces creemos que eso, que por el borrado del feminismo, tanto en la academia, en nuestra genealogía de la filosofía, porque esto es filosofía y esto es la filosofía de las mujeres, ¿no? Que yo le digo ginosofía, pero nos hace falta poder darle unos conceptos, creemos que va a ayudar muchísimo, tanto a las mujeres que quieran citar en sus tesis, que estén investigando, que quieran desarrollar el pensamiento en lo que puedan en la academia, en esa especie de entrismo, ¿no?, que estamos intentando hacer, porque eso es un lugar de los hombres, como en el movimiento feminista nos parece que va a ser muy, muy útil. Entonces, nada, os animamos a entrar en labriseditorial.es y ya podéis adquirir vuestro libro de las políticas de la realidad y, bueno, si os apetece aquí, tenéis también a otra magnífica teórica, Shira Jeffrey, por si os apetece también mirarlos, echarles un vistazo a sus libros. Entonces, a ver, Iga, me voy a orientar. O te orientas tú? ¿Entramos en el Ah, libro vale. o no? Entramos en el libro. Sí, me parece bien. Eh, pero antes hablamos de quiénes han participado en el Ah, claro. libro. Ujú. Sí. Pues como os estaba diciendo antes de que empezáramos casi que oficialmente, esta maravilla la ha diseñado Violeta Gris, que la podéis seguir, que está por aquí, Ultravioleta Gris. Os lo voy a enseñar un poquillo el libro en sí, es un libro con solapas, lo hemos puesto para que tenga más durabilidad. Al final hemos resuelto eso. Bueno, aquí sale un retrato de Marilyn. Bueno, Violeta lo ha diseñado y ha hecho la maquetación, lo ha diseñado basada en el libro original, lo tengo por ahí, después lo enseño si acaso. Y esto, bueno, el diseño, me ha pedido ella que os lo comente, está basado en la anécdota del primer ensayo que vamos a ver y que está recogido en el libro, que es el de opresión. Y bueno, no os quiero spoilear, pero ella utiliza la metáfora de la jaula para explicar cómo funciona la opresión y la verdad es que se os va a quedar porque es muy interesante y es muy explicativa. Ananda, ya que Entonces, hablas de ¿quién? la jaula, ¿te importaría hablar también de la labris que está en el libro? Explicar un poco el significado, a lo mejor alguna no lo sabe. De acuerdo, venga, vamos a hablar de la Labris. Bueno, o por qué se llama nuestra editorial Labris Editorial. La Labris, para empezar, bueno, aparte ya sabréis muchas, es el cetro de Demeter, lo tenemos puesto por algunos de nuestros libros. La Labris es el cetro de Demeter, Merideli el Wikideri le hace unos cuantos eh, pues de descripciones de lo que es la Labris, ¿no? La doble hacha de la sabiduría salvaje de las mujeres que corta a través de los engaños de los hombres, ¿no? Los engaños patriarcales.
Pero Mary Daly realmente, nosotras nos hemos basado en Mary Daly también para utilizarlo. Ella utilizaba, por ejemplo, no sé si habéis visto en Gynecology, que lo tenéis, que además lo corta en el original con una labris, y esto lo mantuvo en algunos de sus libros, pero mantuvo la labris porque no utilizó tanto esto en los títulos. Utiliza la labris para cortar las palabras, le pone una... Eso como es una... No, esto no es una raya, ¿no? Sí. Bueno, ya vendrá la palabra a la No me cabeza. sale a mí tampoco. Lo utiliza el slash para cortar las palabras, ¿no? Ella decía que con eso creaba nuevas palabras, no destruía, ¿no? Sino que creaba. Entonces eso es lo que queremos hacer nosotras. Queremos utilizar el símbolo de la labris para, con estos libros, que son, decimos que son una labris, cortar a través de como decía ella, de los engaños patriarcales, hacer un hilo conductor de nuevo o recuperar con el pensamiento feminista, el pensamiento de las mujeres, y realmente vais a ver que nuestros libros difieren mucho de muchos discursos mainstream. Cuando nos ponemos a leer feminismo radical, que al final es lo que queremos traducir, veis que se abre un mundo muy distinto, una concepción del mundo muy distinta a la realidad a la que estamos acostumbradas, y cortamos completamente con las dinámicas y con el entendimiento que teníamos hasta entonces. Y bueno, vamos a seguir con quien ha trabajado en el libro. El proofreading lo ha hecho Iga con Claudia Ortiz, que nunca me acuerdo de los apellidos, perdón, ¿verdad? Sí, Tú me lo confirmas. Y bueno, la corrección ortotipográfica y además comentarios de lingüística que me han ayudado mucho los ha hecho Gemma Segués. Sí, ¿verdad? sí, Es que, por favor, es que sí, tu muy memoria es bien, una muy mierda. bien. Y bueno, ya te dejo que tú digas quién ha hecho la traducción. La traducción, no me acuerdo ahora quién la habrá hecho. Ananda Castaño. Vale. Era por no yo. Y es La una traducción traducción muy que, buena, que conste. bueno, yo ahí no entré. Pero bueno, yo estoy contenta, yo estoy satisfecha y me ha gustado muchísimo traducir filosofía. Yo creo que Así podemos que decir aquí que incluso nos felicitó, bueno, le felicitó a Ananda, la misma Marilyn Fry, porque su pareja habla castellano, entonces se miró por encima la traducción y dijo que estaba muy bien. Así que es un hecho a destacar. vale, tú lo has contado y me parece bien. Ya está. Sí, estoy muy contenta con eso, al respecto de eso. Pero bueno, estamos contentas, estamos muy contentas porque, bueno, somos una editorial activista, no tenemos experiencia, vamos sobre la marcha y por ayudar al feminismo radical, por convicción. Entonces, muy contentas con sentir que lo estamos haciendo bien. Y bueno, y agradeceros también a vosotras porque estos libros sin vosotras no serían, sin las que estáis ahí apoyándonos, lleváis todo este tiempo. Seguimos requiriendo de vuestra ayuda para que sigan llegando los libros, pero ya habéis hecho mucho, sin vosotras no podríamos haber seguido sacando libros. Así que nada, a seguir trabajando. Y ya, sin más dilación, ¿no? Si te parece, Iga, nos metemos de lleno. No sé si quieres comentar algo más de la introducción, porque ya has hablado antes un poco de ella, o pasamos directamente a los capítulos. Yo me metería directamente que si no se alarga un poco. Y Vale. bueno, pues lo que vamos a hacer básicamente, yo he hecho como pequeños resúmenes, sneak peeks de cada capítulo. Entonces voy a explicarlos y luego Ananda lo que hará será explicar algunos conceptos que queden sueltos o vamos a debatir sobre cosas interesantes que estén ahí, sin hacer spoilers para que lo podáis leer bien sin... Decir también que el libro no es el libro original de las políticas de la realidad porque incluye un capítulo más de Willful Virgin, que es el libro que sacó después Marilyn Fry. Y bueno, y son 10 capítulos en vez de los 9 originales, así que un poquito más grande y muy interesante y muy necesario el que hemos añadido a petición de ella. Entonces, Iga, sin más dilación, comenzamos un poco con el contenido del libro. Sí, vamos a ir por orden. Entonces, el primer capítulo, que es en el primer ensayo, se llama Opresión, que es donde Fry conceptualiza el término opresión, justificando por qué las mujeres pertenecen al grupo oprimido y los hombres al opresor, sin que estos obviamente sean intercambiables. Entonces, ahí Fry no trata de demostrar que las mujeres son las oprimidas y los hombres no, sino que define el concepto de opresión
de la forma más clara posible, haciendo, por ejemplo, un análisis etimológico, pasando por su historia y dando varios ejemplos de cómo las mujeres son oprimidas. Y creo que entender ese concepto es fundamental para entender la sociedad patriarcal y analizarla también de una forma feminista. Entonces ella lo que hace es conceptualizarlo para poder hacerlo posible. Es que es un concepto que utilizamos todas todo el tiempo y está muy en el aire. Y sin embargo, ella te lo concreta de una manera súper útil. Ahí ya sí vais a poder decir claramente en base a qué podemos decir que algo es una opresión o no. Tenemos unos criterios para investigarlo, porque estamos también un poco en el feminismo viendo, ¿no? Ella habla también mucho, creo que no sé si es en la introducción o en el prefacio, y en algunos de las introducciones de los ensayos, habla de la metodología feminista y de cuál es la metodología feminista del análisis, ¿no? Esa construccionista que habla ella. Y bueno, ella decía que este ensayo que ella pone el primero era para las mujeres de sus clases, era como un rito de iniciación, ¿no? Un rito de paso, una vez que les reventaba un poco la cabeza con esta charla que ella les daba, ya veían el mundo un poco distinto. Y es una herramienta muy útil esta concepción de la opresión para que nosotras vayamos a los fenómenos que vemos y veamos si son opresivos o si simplemente pues son una incidencia negativa sobre nosotras y ya está, ¿no? Entonces, fundamental, creo que todas lo vais a disfrutar y bueno, no nos vamos a poner a spoilear, así que si te parece, vamos a sexismo. Sí, Sexismo es Siguiente. el siguiente ensayo, que es básicamente analiza el sexismo y también el concepto de sexo, analiza cómo atraviesa todas nuestras relaciones interpersonales, también nuestra relación con nosotras mismas, y explica que antes de dirigirnos, por ejemplo, a cualquier persona, siempre tomamos conciencia de su sexo. O sea, es una cosa que está en todas partes y que no podemos prescindir de ella. Todo es sexuado, ya anunciamos el sexo de mil modos, es decir, básicamente señala la importancia del sexo en nuestra sociedad en este ensayo. Sí, hace bastantes juegos muy interesantes porque, bueno, llega un momento en el que incluso hace un supuesto de otra sociedad, creo que hablaba de otro planeta, ¿no? Incluso, en el que, pues no se reconoce el sexo, pero pone otra característica que la aplicaríamos con la misma relevancia sociocultural que el sexo, ¿no? Es una parte cómica del libro, ya la exploraréis vosotras, no os vamos a spoilear. Y bueno, también a mí me encantó la primera vez que lo leí hace ya años, me marcó mucho cómo ella habla de cómo esta parte cultural del sexo, aunque sea cultural, al final se inscribe en el cuerpo, en la corporalidad, en las cuerpas. Se inscribe de muchos modos, ella habla de la postura, por ejemplo, es súper interesante cómo al final las mujeres interiorizamos posturas, por ejemplo, de hacernos pequeñas y los hombres de ocupar, ¿no? Lo que ahora se llama el manspreading y todo eso, y lo que eso nos afecta, ¿no? Entonces, al final, aunque sea género y esté incidido culturalmente, incluso el género acaba siendo biología, acaba siendo parte de lo material y de lo corporal, incluso lo cultural, ¿no? Y es muy interesante cómo esa incidencia ella la expresa y vemos cómo es parte de nuestra opresión. Entonces, creo que es un ensayo muy revelador en muchos ámbitos. Creo que habrá partes que a lo mejor son polémicas, pero es feminismo radical fuerte y cuando investigamos el feminismo radical vemos que estas concepciones han calado en muchas y han sido muy importantes para su investigación y para su praxis, ¿no? Y bueno, como decía, pues Sheila cita un montón y yo creo que a ese texto llegué yo por Sheila, de hecho, por citar esa parte de las posturas y tal que me resultó tan interesante. Eh, He visto una pregunta en el chat que ponía si el sexo es cultural y quería remarcar que no es lo que defiende Frey, simplemente defiende la incidencia del género en el cuerpo. Es decir, no podemos decir que no existe esa incidencia porque sí, es lo que ha dicho Ananda, también la misma postura, los gestos, todo esto son cosas de género construidas socialmente, pero que sí que inciden en nuestro cuerpo en tanto que sexuado.
Solo un apunte. Ella no hablaba de que, o sea, ella deja un poco de lado en qué es, porque, bueno, vamos a utilizar la frase que está ahora de moda, no es bióloga, no es bióloga. Entonces no se mete, ¿vale? O sea, da unas pinceladas, pero no entra a decir qué es lo biológico en nosotras, sino que dice cómo lo cultural a veces incide en nuestra biología, en el desarrollo, ¿no? Ahora se habla mucho de epigenética y todo eso. Esto es más, no sé si decir estructural, no sé si es la palabra adecuada, pero es un condicionamiento, como al final el condicionamiento cultural acaba teniendo, marcándonos en nuestras vidas y en el desarrollo, ya os digo, de la corporalidad y de nuestras vidas en general, y nos afecta, o sea, la postura al final nos afecta a la larga el resto de nuestras vidas, ¿no? O, por ejemplo, esa teoría que hay de que los hombres privaron del acceso a proteínas a las mujeres en el desarrollo de la historia, ¿no? Para debilitarnos y todo eso, pues si eso no es incidencia cultural sobre la biología, ¿no? Un poco casi que selección artificial, pues no sé qué será. O, por ejemplo, pues el vendado de pies. Mutilas a las mujeres, no se pueden mover, ¿no? O sea, bueno, no nos vamos a meter mucho, pero ahí tenéis el magnífico artículo que da para muchas charlas, para comentarlo en muchos debates, ¿no? De lectura. Y eso, no nos vamos a enrollar porque sí, podríamos estar con cada, con cada texto hablando un montón de cosas, pero bueno, vamos adelante, Iga, si te parece. Sí, el siguiente ensayo es El problema que no tiene nombre, donde Frey básicamente introduce el término falismo. Este término lo introduce porque, como sabéis, machismo no existe o sea, no hay una palabra que signifique machismo en inglés, entonces ella lo llama el problema que no tiene nombre, entonces le pone el nombre de falismo. Y básicamente explica todas las conductas, las estructuras que son machistas, por ejemplo, que los hombres no tratan a las mujeres como personas, que las ven como otra categoría, pero no les atribuyen las características de persona. Y de hecho lo justifican con pruebas que ya tienen una conclusión previamente dada. Por ejemplo, o sea, proyectan el pensamiento de que las mujeres no son personas y hacen experimentos o pruebas que lo demuestran sin darles la oportunidad real de aprobar. Es decir, no sé, ¿lo quieres explicar? O es que no sé si puedo dar ejemplos porque a lo mejor hago spoilers. Sí, mejor no damos Vale. ejemplos, pero bueno, yo hablaría de eso. Ella hablaba al principio, o sea, bueno, os habréis dado cuenta de que el problema que no tiene nombre hace referencia a la mística de la feminidad, de Betty Friedan, ¿no? Y ella, bueno, os voy a spoilear eso sí un poco, es una crítica, porque sabéis que ese libro se quedó muy corto, se quedó en el Lifen casi, ¿no? Ella dice, oye, que que el problema que no tiene nombre son esta gente en concreto, ¿no? Que ella llama falistas y dice que también, que era una forma de imaginar ella, por no llamarlo chauvinismo masculino, ¿no? Entonces, al final, es muy iluminador el ensayo y te das cuenta de que de estas sensaciones que tenemos, ¿no? Continuamente, de cómo los hombres nos están anulando, y ella habla de los mecanismos que ellos mismos generan y no habla solo de los hombres, porque al final, a ver, son hombres y habla de los falistas, ¿no? Pero es una mentalidad que se puede llevar a las mujeres de no vernos como personas y los mecanismos que crean para evitar a toda costa reconocernos ante sí mismos como personas. Entonces, muy interesante, ya nos contamos más porque es spoilear, porque claro, es como, ¿cómo te explico esto? No, léetelo, es, es muy bien, bueno, vamos a decir que son muy buenos ensayos todos porque son muy buenos ensayos todos. Yo tengo mis favoritos, pero es que este es como que un poco te deja, plan, me lo tengo que leer otra vez. ¿Qué me ha contado? Es como súper, y es muy interesante. Ahora A ver, creo que viene ¿qué? también uno de tus favoritos, que es Dentro y fuera de las formas del daño, arrogancia y amor. Sí. Entonces, este comentario quería empezarlo directamente con cómo lo empieza Fry, explicando un poco ella misma de lo que va el ensayo. Dice, este ensayo está dedicado a construir una explicación de ciertos mecanismos de explotación y esclavización de las mujeres por parte de los hombres en una cultura falocrática. Básicamente, Fry analiza el daño que produce a las mujeres el sistema patriarcal, como por ejemplo la coacción, explotación, opresión, esclavitud, etc.
pero también la forma más elemental del daño es la privación del cuidado a sí misma. Sí, es que a mí es que estoy entre este y el que le da nombre a la, ¿sabéis? Al que le da nombre a la obra. Pero este realmente es un artículo que a mí me ha aportado muchísimo, sobre todo porque aquí en España se utiliza el término coacción como ¡puf! Y yo llevo años alienada viendo del uso que se hace aquí del término coacción, cuando tenemos ahí una referenta y un desarrollo teórico tan maravilloso de lo que implica la coacción. Yo destacaría de este texto cosas que son muy básicas, pero que parece, y que las remiten un montón de veces las feministas radicales, que parece que se nos olvidan, ¿no? Cuando ella habla en base a esta coacción de la figura del agresor protector. O sea, el opresor es también el protector. Esto es el not all men. Esto es cuando nos hacen el not all men, es porque nos están diciendo que los hay que son protectores, pero tú estás en una incertidumbre de que no sabes quién es, ¿no? Un rol necesita del otro, ¿no? Para ser un opresor tienes que poder confiar en él también, ¿no? Y ella lo explica brutalmente, hace también una alusión como a, ¿cómo decirlo? Como un síndrome de Estocolmo, yo no recuerdo si lo llega a decir, claramente, habla pues de obras que han sido claves bueno, no sé si está por aquí de mente, pero en la cultura sadomaso y es un ensayo súper interesante. Utiliza a Kathleen Barry en sus análisis de la prostitución para darle también mucho fondo al ensayo y es que lo siento, es que es increíble porque además el ensayo no se queda en las estrategias patriarcales del daño, como ya decía, ¿no? Dentro y fuera de las formas del daño, sino que da una propuesta de cómo dejar de ver a las mujeres desde eso que ellos han desarrollado para controlarnos, ¿no? Para casi que secuestrarnos, tener todo el poder, hacernos un adherido, decía ella, ¿no? Los hombres hacen a las mujeres un adherido de sí mismos, eso es la arrogancia, ¿no? Y ella da una manera de superarlo. Y bueno, yo voy a decir que es muy lésbica porque ya estoy spoilando demasiado porque me gusta mucho el ensayo. Entonces, ya vais a ver que tiene muchísima continuidad el libro, unos ensayos con otros, lo estábamos hablando antes Higa y yo, y que se enlaza con el otro que os digo que puede ser mi favorito, que es Ser y Ser Vista, ¿no? Y las políticas de la realidad, que es el que le da el título a este. Os lo recomiendo muchísimo. Yo es que con esos dos ensayos nada más podría estar hablando horas y no lo voy a hacer. Así que nada, Ira, si te parece hacer algún comentario, si no pasamos al siguiente porque me he hartado de hablar. Sí, pasamos al siguiente mejor. El siguiente es una nota sobre la ira, que básicamente Frey explica la ira, la rabia. Según ella, la ira es una reacción a ser contrariadas, frustradas o heridas. Y muchas veces se suelen borrar las causas de esta ira y se suele poner el foco solo en la reacción de las mujeres y no se pregunta realmente por qué sienten esta ira. Entonces, ella defiende que la ira siempre es justificada y que es un elemento ligado directamente al sentido de la justicia. Entonces, las mujeres sentimos rabia porque sentimos una injusticia que se nos hace. Entonces, a través de la frustración, de la prohibición de mostrar la ira, se calla a las mujeres para así invalidar su testimonio. Y esto frustra la capacidad de reclamar la justicia de las mujeres. Ya no voy a decir más porque además es que os podréis imaginar, ¿no? Ella lo desarrolla perfectamente, te hace ver cómo te anulan a través de anular tu ira y cómo así además se anula el movimiento feminista y hace algunos apuntes de nuestra genealogía muy interesantes en ese libro, en ese ensayo. Entonces ahí lo dejo porque, bueno, es que vais a crecer con Fry, porque es una mujer que aporta muchísimo y estaba metidísima en el movimiento. No sé si antes os lo he contado un poco de la autoconciencia. Bueno, ahora, después, creo que ahora viene el de Ser Blanca, no lo sé. No, antes viene uno de los que también me gusta mucho a mí, que es algunas reflexiones sobre el separatismo y poder, que ya lo explicamos un poco en el anterior directo. Pero bueno, básicamente sus reflexiones de este ensayo demuestran la importancia del separatismo para las mujeres, ya que negar el acceso a los hombres al cuerpo y a los espacios de las mujeres, según Frey, es una toma de poder o una recuperación del propio poder que nos es robado por parte de los hombres.
Y aquí también introduce el término que a mí me gusta mucho personalmente, que es el término de parasitismo, que explica la dependencia de los hombres que tienen a los cuidados de las mujeres. Entonces son como parásitos que nos chuplan la energía y los cuidados y todo. Bueno, ese es como un poco el spoiler, pero ya lo habíamos hecho un montón de veces porque a todo el mundo le encanta ese ensayo porque llama a los tíos parásitos, básicamente. Y bueno, ese ensayo ha tenido una traducción activista antes, así que a lo mejor alguna ya lo habéis leído en español. Mm, pero bueno, aquí tenéis nuestra traducción y bueno, y yo creo que os va a gustar mucho. Es un ensayo que además, de nuevo, habla de su momento histórico y habla de algunos análisis de la política institucional, ¿no? También, pero también de algunos fenómenos que se vean en el movimiento y que volvemos a ver alrededor del aborto, por ejemplo, ¿no? Con esta figura del parasitismo, ella hace una analogía muy interesante, algo polémica, pero muy interesante y que nos debería hacer pensar mucho sobre lo que se estaba viviendo en ese momento con tanta prohibición, tanto tabú del aborto y que en muchos países, por desgracia, pues seguimos teniendo ese tabú tan brutal, ¿no? Con respecto al aborto. Ese es mi apunte y ya no spoileo más nada. Es un ensayo también bastante largo que tiene muchas cosas, pero os acercáis mejor vosotras a él que seguir contando. Bueno, ahora sí viene el Sí, de ser blanca. el siguiente es sobre ser blanca, pensar hacia un entendimiento feminista de la raza y la supremacía racial. Entonces, en este sí que Frey explica su experiencia en los grupos de autoconciencia, cómo intentó crear un grupo de autoconciencia de feministas no racializadas y cómo fueron criticadas por mujeres de color por hacerlo ellas mismas sin consultar previamente a ninguna mujer negra. Entonces, esto es un primer ensayo que luego Frey reescribe, que los dos ensayos se encuentran en el libro, pero es donde intenta tomar la conciencia de su propio racismo y también introducir con el concepto de, bueno, esto no sé si es spoiler, Bueno, sí, coméntalo. que Sí, introduce el sí, concepto porque de blancura, que ya lo explicará más extensamente en el siguiente, pero básicamente el punto más importante es que dice que la raza no es una cuestión de color, simplemente es una construcción social, que es como su primera tesis y luego lo desarrolla más en el siguiente, que es Mujer Feminista Blanca. sí, es que es eso. El ensayo que ella nos pidió que sí podíamos incluir es la tercera versión o la tercera revisión, no es el mismo, evidentemente, de este. Entonces es el último que aparece en el libro, después hablar un poquito más de él, pero es como un haber vuelto a este, además te expone cuáles fueron las críticas que recibió en ese momento cuando simplemente se acercó a, digamos, lo que es biológico, que decíamos antes, o lo que es más material corporal, físico, lo que tiene de material la raza, el concepto de raza que, pues que vemos que es construcción, ¿no? Y lo que tiene de cultural. Y después expandió más, ¿no? Y diciendo también, es un ensayo muy autocrítico y en el que, después es más autocrítica aún, en el que expone la frustración de las feministas blancas, no porque estén equivocadas las feministas de color en absoluto, sino por la dificultad del condicionamiento y de las estructuras que están en juego para salir de ese poder sobre las otras, ¿no? De no ejercer una diferencia de poder, un abuso de poder, más bien, desde esa diferencia de poder ya establecida socioculturalmente. Entonces, bueno, creo personalmente que hace falta esta honestidad intelectual en el feminismo y en el movimiento feminista y que es así, dando voz a todas las mujeres como realmente podemos hacer un feminismo radical y no lo que parece que se está haciendo ahora, que no tiene nada que ver con nuestra genealogía feminista radical, que es esto, el revisarse cuando una compañera te dice esto no está reflejando mi realidad. Creo que es muy necesario no decir es el feminismo radical, ya va de todas las mujeres, no. El feminismo radical tiene que aspirar a representar a todas las mujeres y creo que estos ensayos van a recordárnoslo y a ver cuáles son las estrategias no identitarias,
no conflictivas, sino constructivas que el feminismo radical ha desarrollado. Y bueno, yo voy a reivindicar aquí a las lesbianas porque han desarrollado muchísimas estrategias de unión, las lesbianas, y aquí pienso que una de las grandes exponentes de la necesidad de reconocer la diferencia es Audre Lorde, y ella lo dice así, ¿no? El eros de Audre Lorde. Y bueno, ya está, porque bueno, no lo hemos dicho, creo que sí lo hemos dicho, es lesbiana también esta autora, como tantas grandes feministas radicales. Marilyn Frey reivindica el ser lesbiana, y aquí estamos con los aportes de las lesbianas que han sido incluso más borrados que de las mujeres que no se decían, no se expresaban como lesbianas, ¿no? En el feminismo radical. Y bueno, perdón que me enciendo. No, de hecho Eh, va bien que digas, que menciones que es lesbiana, porque el siguiente ensayo que viene es el feminismo lésbico y el movimiento por los derechos gay, otra visión de la supremacía masculina, otro separatismo. Entonces, aquí trata el tema estrella que querías mencionar antes. Si quieres, leo un poco lo que tenía. Aquí Frey constata que el movimiento por los derechos gay es hostil hacia las mujeres y el amor a las mujeres. Los gays son hombres y por tanto participan en la cultura supremacista masculina y sacan provecho de ella. En cambio, las lesbianas se oponen a la supremacía masculina en todos los ámbitos, y eso lleva a afirmar a Frey que la existencia lésbica es casi impensable dentro de la cosmovisión de esta cultura. Esto enlazará de nuevo con el ensayo que da nombre al libro, eh, por la incapacidad, ¿no? de mantener una cosmovisión lésbica o feminista lésbica, podemos decir, en un mundo patriarcal, y el borrado de las lesbianas que hablaba Adrienne Rich, ¿no? El borrado total de la cultura. Y bueno, a mí me encanta este ensayo porque pega una caña y creo, como decía antes, que es muy importante para este momento en el que los gays están hablando en base a un liberalismo sexual, ¿no? Que nada tiene que ver con el feminismo radical. O sea, es una cosa muy básica que nos tenemos que quitar, y aquí me viene a pensar en Shira Jeffries con Anticlímax, ¿no? Diciendo, oye, pararse un momento, analizar pues todas las construcciones de este liberalismo sexual, de la sexología, del placer como base y guía de todo, que es lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Este neoliberalismo también que llevamos por delante. Y me parece que hay un punto muy importante. Ella da una serie de puntos de la supremacía masculina que caracterizarían a la supremacía masculina, por tanto al patriarcado, y dice que los gays, o sea, que no los gays, perdón, porque además ella reivindica como construccionista que se puede superar culturalmente, no se saben los plazos, no se sabe cómo, cada uno se tiene que ocupar de ello. Además, esta conferencia se la dio a un grupo gay, ¿vale? Súper crítica, las feministas radicales no se cortaban nada. Y da 6 puntos, creo que recordar que eran, creo que sí que eran 6. Y los 5, vale, pues 5. Ella lo tiene más fresco que yo. Yo saturada ya de traducir. Y los gays, el movimiento por los derechos gays los cumple todos los puntos de la supremacía masculina, y hay uno en el que entra en conflicto que tiene que ver con el acceso sexual. O, bueno, sexual, vamos a poner sexual porque es un concepto creado también por los hombres, lo que es sexual y lo que no. El acceso carnal, el acceso a la corporalidad del otro, ¿no? Esa arrogancia de la que hablábamos antes. Ella dice que los hombres se lo reparten, nos conocemos después el contrato sexual de Carol Bateman, ¿no? Los hombres se reparten la capacidad de acceso a las mujeres, lo establecen entre ellos que pueden tener acceso a nuestros cuerpos, y ponen una ley para que otros hombres no tengan acceso a sus cuerpos, ¿no? Esta es una visión de la prohibición de la homosexualidad que no solemos tener en cuenta. La homosexualidad prohibida no para reforzar al macho sobre las mujeres, sino para impedir que otro macho le venga al macho y se sienta él disminuido como macho. Entonces, para mí es magnífico este texto. Ya está, ya no os spoileo más. Leedlo vosotras porque ha sido un spoiler fuertecito, pero aporta muchísimo, y vais a ver que nos viene muy bien para estos tiempos en los que estáis haciendo alianzas, perdón,
no quiero ponerme acusatoria, en lo que se están haciendo alianzas LGB cuando las mujeres, las lesbianas sobre todo, políticamente no vamos a construir nada con los hombres. De hecho, hay otro apunte muy maravilloso de cómo nos ponen de lado para qué. No os voy a decir para qué nos ponen los gays al lado, para qué quieren los gays una lesbiana al lado. Ella lo explica maravillosamente en ese texto. Perdón, Iga, porque me No, sale el tranquila. activismo y no puede ser. El texto, bueno, es que estamos haciendo la presentación de nuestro nuevo libro de la Brige Editorial, Las políticas de la realidad, y este es el de el feminismo lésbico y el movimiento por los derechos gay. Y el subtítulo era Otra visión de la otro supremacía masculina, otro separatismo. que hagamos separatismo a las lesbianas también, por favor, que ya vamos tarde. Bueno, seguimos que me enciendo, perdón. Después está el ensayo que da título al libro, que es Ser y ser vista, el subtítulo Las políticas de la realidad. En este ensayo problematiza la imposibilidad semántica del término lesbiana y defiende que todas las mujeres sufren un borrado. Esto es un tema también de la actualidad, que el borrado de las mujeres siempre va rondando por las noticias, pero que la exclusión de lesbianas para Frey es diferente, porque están fuera totalmente del esquema conceptual falocrático, es decir, no se concibe el amor entre mujeres en el esquema falocrático. Frey también reivindica la importancia de la existencia de las mujeres y para eso es imprescindible ser y ser vista. Pero lo que significa eso ya lo explicará el libro. O sea, no podemos hacer spoiler. No lo spoileamos, porque bueno, es magnífico. O sea, al final estamos hablando de reconocimiento, ¿no? Si en el esquema conceptual que nos dan en la cultura no cabemos, estamos alienadas, ¿no? No nos podemos ni pensar, ¿no? Esto es toda la genealogía del feminismo radical, ¿no? Esto ya, bueno, Iga lo sabrá mejor que yo, porque es una estudiosa. Esto ya de Beauvoir lo expresaba fuertemente. No sé si te tiro la pelota para que hagas algún comentario De de Beauvoir, yo no eso. me metería en Beauvoir ahora. Vale, me parece bien porque, bueno, también se le ha hecho mucha crítica Sí, sí, aparte es desde el que feminismo. meterme ahí ya sería ponerme intensa. Bueno, se pone más intensa que yo, Iga. Otro día hacemos un directo con Iga comentando eso. Eh, pero básicamente, bueno, no sabemos si queremos spoilearos esta locura de ensayo que es magnífico, que, bueno, lo podéis encontrar en Las políticas de la realidad, su título, pero realmente, bueno, qué decir, que al final te hace ver todo este libro en su conjunto porque, como decíamos antes, remite a muchos ensayos que ha desarrollado antes porque es su pensamiento y ella lo va desarrollando a través de los años. Te muestra lo rígido y cómo se ha generado la realidad del patriarcado, ¿no? Por eso habla ella de las políticas de la realidad. Solamente se tienen en cuenta las cosas que el patriarcado quiere que se tengan en cuenta, ¿no? Y solamente se conciben esas cosas, ¿no? Y ves cómo, porque esto es todo nace de la premisa de Sarah Hoagland, de que como lesbianas tenemos un punto de vista de algún modo privilegiado porque estamos viviendo en concepciones que están fuera del patriarcado, porque las lesbianas, como lesbianas, no como la concepción que ahora aquí, bueno, yo me pondría a hablar del concepto de orientación sexual realmente, creo que es lo que corresponde aquí en este momento histórico, ¿no? Como esa concepción despolitizada de lo que implica el amor entre mujeres, como decía Ida antes, ¿no? Eh, que es lo contrario a la falocracia, ¿no? El amor entre mujeres, lo contrario a la misoginia, que es la base de la falocracia, no cabe. Entonces, cuando conciben a una lesbiana desde el patriarcado, te tienen que despojar de todo. ¿Y qué es lo que nos han dejado como lesbiana? Algo sexual que ella misma dice que como sexual es muy difícil de definir y tiene muchas contradicciones internas. Simplemente y muchas nos vemos con esa dificultad a la hora de definir lesbiana, ¿no? Por eso nos peleamos tanto, porque en nuestro idioma, en nuestra cultura, no está reflejado. Y es tabú porque en cuanto
tú defines una lesbiana, lo que estás definiendo es otro modo completamente distinto de estar en el mundo, contrario al sistema de explotación y de poder sobre las mujeres. Bueno, es un ensayo maravilloso y es un libro maravilloso con el que al final te das cuenta, ¿no?, de esa magnitud y de esa estructura de opresión que explicaba ya el primero. Tú al final ves la jaula, ¿no? Al final la acabas viendo completamente después de terminar este libro. Y bueno, ya pasamos al último, ¿no?, que, como os decíamos, no tiene la continuidad. O sea, casi todos los otros ensayos parecen acabar precipitando en ser y ser vista, en las políticas de la realidad. Pero el de ser blanca estaba más lejos, ¿no? Y aquí tenemos la precipitación sobre ser blanca, ¿no? Sí, hay un comentario que dice si hablaremos algo sobre racismo entre mujeres. Yo creo que es importante remarcar que este ensayo precisamente es una reescritura del anterior ensayo, donde Frey incorpora todas las críticas que recibió de mujeres negras. Entonces sí que hay una autocrítica y crítica por su parte que intenta ser lo más objetiva posible y incorporar todas las voces que le llegan. Entonces aquí es donde reafirma que ser blanca o blanco no es una condición biológica, sino una categoría social y política, y también distingue entre ser blanca y ser blancuna, que yo lo comparo, bueno, lo compara como ser hembra y ser femenina. Entonces es básicamente dos categorías como sexo y género, pues sería el color de piel y luego la blanquitud, ¿no? Ser blancuna. Y luego, posteriormente a eso, hace un análisis de lo que implica la blancuridad, vinculándola también con feminismo y clase. Es un artículo muy completo. Sí, sí, la verdad es que has dicho que eran las críticas de las mujeres negras, pero no solo eran las mujeres, o sea, muchas mujeres de color, que se decía, es que no sé, la verdad, las compañeras supongo que unas preferirán un término, otras, por eso necesitamos tener estas conversaciones también en el feminismo radical para retomar buenas definiciones, ¿no? Igual que yo sé que la definición correcta es mujer con discapacidad, que nos vayan diciendo las compañeras. Lo malo es que hay muchas corrientes y es muy difícil, ¿no? Mujer racializada, mujer de color. Bueno, pues vamos a ir hablando, vamos a ir iniciando estas conversaciones porque, bueno, yo creo que además en España tenemos mucha necesidad de análisis del racismo y del colonialismo, que algunas hasta lo reivindican. Y bueno, es importante examinarlo. Y Frey aquí lo examina desde su es que ya no Blancuridad. me acuerdo, Blancuridad. blancuridad. Mi memoria, yo lo traduzco, pero después que me acuerde es otra cosa, ¿vale? Eh, mi memoria para los términos y todo eso está regular. Mm, la blancuridad, que como decía Iga, ella explica que es igual que hemos determinado, ella creo que no dice género, sino que dice ser macho Sí, y y no el masculinidad. ser exactamente lo macho y la masculinidad. Entonces buscaba ella, que en inglés es más fácil, hacer un término que utilizara también los mismos sufijos, las mismas, y sacó eso, para dividir, digamos, lo que está presente, que algunas veces influye más, otras menos, en la corporidad, lo que se puede, porque hay un factor que todas vemos, ¿no?, que pueden seguir reconociendo, igual que a nosotras nos reconocen el sexo, ¿no? Pues se pueden reconocer rasgos físicos y después está lo cultural y las supremacías que hay ahí, ¿no? Y también habla, que es muy importante, no recuerdo, creo que sí eran, no sé si era en este o era sobre ser blanca, de cuando se ponen unas barreras racistas, ¿no? O este es en opresión, buah, que lío tengo ya. Creo que no, que era uno de estos dos. Cuando se pone una barrera racista que no hay racismo inverso, que no hay racismo inverso, que siempre está puesto desde la persona, o sea, desde el conjunto de personas blancas, y habla también de quién tiene el poder de definir y de quién deja que una persona pueda salir de la categoría de raza o no. Dice que siempre son los blancos quienes pueden decidir quién entra o no entra en una categoría de raza, quién sale, ¿no? Y ahora esto, con el fenómeno transracial, lo estamos viendo increíblemente, ¿no? O sea, querer apropiarse de la experiencia racializada
o querer victimizarse desde la experiencia blanca, que es lo que hablaba ella, ¿no? Son fenómenos que estamos viendo mucho. Son muy interesantes, es un texto que llama a desarrollar estrategias, no resuelve porque no puede resolver hasta que todas tomemos conciencia de esto, pero lo que intenta es dar unas pinceladas, dice, no me puedo quitar lo blanco, no me puedo quitar lo blancuno, no blanco, sino lo blancuno, lo condicionado en mi condicionamiento sociocultural, pero puedo ser consciente para intentar eso, de construir, que es una palabra que ahora está muy demonizada, pero que realmente es una palabra que se ha utilizado muchísimo en el feminismo radical. Así que, bueno, no sé si comentar algo más, Iga, si tú quieres hacer algún aporte más en ese, con respecto a ese texto. Bueno, yo creo que para no spoilear más, ya ha sido el último capítulo del libro y que os animamos mucho a leerlo porque vale la pena. Esperamos haberos dado ganas, ¿no? Y que íbamos a decir que ya se podía, o sea, ya lo has colgado en la web y ya se puede adquirir, ¿no? Sí. Sí, ya tenéis las políticas de la realidad en labriseditorial.es. Estoy súper acelerada, perdón. Vale, ya se puede adquirir y además las compañeras que lo queráis recibir en América Latina vamos a intentar, ¿vale? Somos una editorial independiente, después os vamos a contar alguna cosilla más, pero no podemos garantizarlo ahora mismo, ¿vale? A lo mejor lo conseguimos llevar en unos meses, pero algunas sí nos lo habéis pedido bastantes de México, de Chile. En Chile lo tenemos relativamente más fácil, así que cuando ya hayáis muchas interesadas, vamos a movilizarnos bastante para intentar llevarlo. Tenemos un Forms de Google, lo tenéis en la bio de la Bris Editorial. Creo que en la mía no está, pero en la Bris Editorial sí. Lo rellenáis con vuestros datos y ya os avisan cuando tengamos capacidad de sacarlo allí, ¿vale? En base a si lo, o sea, cuantas más lo rellenéis mejor, se los pasáis a las amigas interesadas, porque necesitamos un número mínimo para hacer una tirada allí, ¿vale? Para sacar unos cuantos libros allí, imprimirlos allí directamente. Entonces, rellenadlo, aunque sepáis que va a tardar, pero si lo rellenáis ya es como vamos a poder movilizar, ¿no? Y no sé si algo más, hija. Bueno, que nos podéis apoyar compartiendo nuestro contenido y publicando nuestro libro. O sea, podéis, por ejemplo, cuando ya lo compréis y os venga, publicar citas de lo que os interese más. Así también puede establecer una conversación entre varias feministas. Todo está abierto, podemos comentar. Las de Barcelona, si queréis hacer un club de lectura, yo me podéis hablar, encantada. Sí, están viendo las compañeras que, bueno, la semana pasada fue, ¿no, Iga? Comentasteis Sí. políticas bisexuales, perdón que lo digo en inglés, las políticas bisexuales de ensayo sobre políticas sexuales y creo que fue bastante bien. Muy bien. Y sé que hay algunas cosillas más en Barcelona. En Barcelona también queremos hacer una presentación presencial. Os vamos a dar información pronto. Yo quisiera hacerla también en Sevilla, tenemos que mover muchas cosas, pero claro, tenemos que hacer mucho trabajo ahora que acaba de salir el libro, así que quizás tardamos un poco. Y bueno, vamos a buscar más formas porque ya lo último que queríamos hablar es que la Bris Editorial es una editorial activista de mujeres, para mujeres, independiente, que no recibimos ningún tipo de ayuda, entonces está costando. Las editoriales normalmente funcionan pues o porque tienen muchísimos libros, no tipo Blockbuster o bueno, o porque tienen otros enlaces, ¿no? Nosotras somos una editorial feminista radical, por lo tanto nuestro contenido, ya sabéis, no es mainstream en absoluto. Creemos que aporta mucho y que nos aporta mucho al activismo, pero seguimos necesitando de vuestro apoyo. No vamos a buscar más formas de que nos podáis apoyar porque una de nuestras máximas es no utilizar Amazon. No queremos estar en imperialismo, por favor. Además, Amazon, me hace mucha gracia, os voy a contar una anécdota, ¿no? Que sé por Susan Hawthorne. Amazon, hasta el nombre se lo robó a las feministas porque Amazon era
la librería de mujeres, cuando en el feminismo radical uno de los espacios que generaron primero eran las librerías de mujeres y las editoriales feministas, ¿no? Que es lo que estamos intentando hacer nosotras, tener independencia de publicación. Y Amazon era la librería feminista más grande de Norteamérica, más grande, así se llamaba. Y era un referente y podían publicar un montón de cosas y tú ibas a un espacio en el que pues sí se podían mantener los libros de las mujeres. Cuando llegan a este tipo de grandes librerías empiezan a desaparecer los títulos subversivos, ¿no? Los títulos que realmente amenazan al sistema, porque no son mainstream tampoco. Entonces, no, a mí personalmente yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano porque la Bris Editorial no tenga que estar en Amazon, ni participar, ni dar ningún tipo de seguimiento a Amazon, porque, bueno, Amazon se quedó el nombre y además fue estratégicamente, cogió el nombre porque tenía mucho renombre y nada, uno de estos reversals que decía Mary Daly, ¿no? De los hombres haciendo daño a las mujeres a través de las palabras también, ¿no? Y nada, nosotras no vamos a estar en esos ámbitos, por lo tanto necesitamos generar estrategias para que podamos seguir publicando, podamos seguir trayendo estos libros que creemos que son necesarios y vamos a ir pensando otras estrategias porque nuestra idea era no generar residuos, no tener merchandising quizá, pero necesitamos formas de que vaya pues esto manteniéndose. Entonces vamos a buscar os vamos a decir a través de la newsletter y a través de nuestras redes. Entonces, seguidnos a la Bris Editorial, tanto aquí como en Twitter, como en Facebook. Estamos en las tres, no tenemos TikTok. Y apuntaros a la newsletter. Apuntaros a la newsletter porque además en la newsletter vamos a intentar dar ofertas, vamos a contaros más y os vamos a intentar tener más al día. Ya no sé si algo más, Iga, que se nos quede por decir. Creo que hemos dicho todo. Y bueno, esperemos que os guste. Ya repetimos, por si alguien llega tarde, lo podéis adquirir, Las políticas de la realidad, además de ensayos sobre políticas sexuales y gender arts, El género daña de Sheila Jeffries. Estos son de Sheila Jeffries y este es de Merino Frank. Magníficas lesbianas feministas radicales. Los podéis adquirir en labriseditorial.es, www.labriseditorial.es. Y ya con eso, si os parece, vamos acabando. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Si tenéis alguna pregunta, pues si te parece, Iga, le damos un minutito o dos Sí, sí. de escribir. La podéis mandar o al chat o a la casilla de preguntas. Y nada, esperamos que os haya gustado esta presentación en la que, pues bueno, Iga no se ha atrevido a meterse con De Beauvoir porque no sabemos cómo podemos acabar. En otra ocasión. En otra ocasión, yo la saco más en la pantalla Ida para que nos cuente estas cosas y nada, yo me subió mucho porque llevo mucho tiempo sin pasarme por aquí, lo que pasa. Así que nada, mujeres, como veo que parece que no hay ninguna pregunta, esperamos que nos digáis qué os ha parecido el libro cuando llegue. Y que Esperamos se que lo hagan disfrutéis tanto como nosotras y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Si hacéis, ahora mismo, espera, es que hay una pregunta de si recibo un manuscrito. Es que ahora mismo no estamos en esa etapa, o sea, nos gustaría crecer, pero no tenemos capacidad de trabajo como para recibir manuscritos ni para publicar ahora mismo demasiado. Esperamos que para el año que viene, sí. Lo que sí lo vamos a anunciar cuando podamos, vamos a participar en algún otro proyecto de difusión y de publicación de mujeres. Estad atentas a la newsletter. Creemos que vamos a poder hacerlo pronto porque, claro, como editorial queremos poder publicar mujeres, queremos querer publicar también lo que estamos escribiendo ahora, la teoría que estamos desarrollando ahora. Entonces, es nuestra intención, pero es que vamos lentito porque no hay otra. No somos una empresa capitalista, no hemos venido con un capital a montar aquí, sino que somos activistas. Así que nada,
Además, si hacéis lecturas y queréis comentarlas, poneos en contacto con nosotras si vais a hacer club de lecturas o lo que sea, que vamos a intentar también desarrollar materiales para ayudaros en el análisis del libro y todo eso. Así que si sois una agrupación, una asociación, lo que sea, o una librería feminista y queréis los libros, ya sabéis, nos habláis a nuestras redes sociales o a nuestro mail, que es labrieseditorial@gmail.com, muy fácil, y os ponemos al día, os damos los recursos que podamos. Bueno, mujeres, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, Iga, de nuevo por estar A ti. aquí. Y nada, ya con esto os dejamos y ahí tenéis el libro en la editorial. Recordad que adquiriendo estos dos, el envío es gratis, por si teníais idea de pillar alguno. Si cogéis los dos, estos en el carrito, ya el envío os sale gratis, ¿vale? Así que nada, adiós. Que vaya bien. Tú guardas, Giga. Sí, sí. Hasta luego.